Muy bien, en la sección anterior que veníamos trabajando con respecto a nuestro a nuestro curso de formulación de proyectos, veíamos lo que denominamos el modelo de negocio, paso que sugerimos revisar antes de sacar el presupuesto y cada una de las actividades. Entonces, hablábamos que el modelo de negocio no es otra cosa que el cómo algunas unidades de negocio están ya realmente con secciones similares. Es decir, nosotros tenemos secciones muy parecidas, no importa el negocio que nosotros trabajemos, no importa el tipo de unidad de negocio, nosotros tenemos unas acciones muy similares que son parecidas en todos los proyectos. Les tenía la frasecita, no le tema la competencia, le a su incompetencia y les comentaba que la competencia o incompetencia está dada por falta de conocimiento. Entonces hablábamos en la sección anterior en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de negocio, poníamos como ejemplo el montar un negocio para suministrar bebidas rehidratantes en un campo deportivo a las afueras de un municipio y veíamos cómo para iniciar esto debemos plantearnos cuatro preguntas básicas que son muy sencillas. ¿Cuánto voy a producir? ¿Dónde lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y con qué lo voy a producir? Estas cuatro preguntas debo solucionarlas para poder llegar a determinar mi presupuesto porque cada una de las cosas que yo manipule, que yo trabaje y que yo vaya a elaborar acá, me van a dar a mí un indicador, por decirlo así de alguna forma, de cuál va a ser el capital que se necesita para iniciar su proyecto. Bien, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es mirar bajo este modelo lo que tiene que ver con mi presupuesto basado en el modelo de negocio. Nosotros tenemos un modelo de negocio que se denomina Canvas. Discúlpenme un momento, ese modelo de negocio se denomina Canvas y es un modelo de negocio que no lo estamos inventando nosotros, es un modelo denominado Canvas que es un modelo ya probado y que nos dice que la mayoría de negocios, de empresas, tienen exactamente este mismo modelo para determinar el qué, el cómo y cuánto voy a producir. El negocio basado en el modelo Canvas es el que nos puede dar este indicador. Tengan en cuenta que la estructura que vamos a ver es una estructura que tienen absolutamente todos los negocios, todas las empresas y que en mayor o menor medida nos determinan cuáles son los costos que nosotros estamos incurriendo y nos determinan en determinado momento cuáles son las inversiones que tenemos que hacer y que debemos cuidar. Ese modelo es importante porque ayuda a entender el entorno empresarial como una unidad grande, pero separada en secciones que nos deben ayudar a determinar costos. Para poder hacer el negocio, en primer lugar, yo debo tener unas asociaciones. ¿Qué es esto? Bien, la asociación no es la asociación de ingenieros, la asociación de productores, no. Cuando hablamos de asociaciones es que toda empresa debe tener algunas asociaciones que le permiten funcionar, todo negocio. El solo hecho de los proveedores, el contacto con los proveedores y mantener ese contacto con los proveedores ya me está dando a mí una asociación. La asociación con las otras empresas que son similares a la mía. La asociación con algunas personas que tienen influencia sobre los negocios y sobre nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de asociaciones, estamos hablando de precisamente qué asociaciones tengo yo para poder realizar mi negocio y poder que éste funcione de forma adecuada. Ahí hablamos de asociaciones. Bien, adicionalmente, todo negocio. Bueno, entonces estas asociaciones hay que tenerlas con mucho cuidado. Recuerden que yo les hablaba en otras ocasiones sobre que quisiera montar un proyecto turístico en el Cañón del Conveima, que es una sección aquí cerca de la ciudad donde vivo, a la ciudad de Ibagué,
y que en ese cañón yo quisiera hacer turismo de aventura. Yo sé que hay unas cascadas, que se puede hacer escalada, que se puede hacer rapel, que puedo hacer turismo de aventura, avistamiento de aves, pero esos predios no son míos. Yo no necesariamente tengo que comprarlos, pero puedo hacer una asociación con los propietarios de los predios y decirles, venga, vamos a dedicarnos a hacer esto. Le propongo que me permita entrar gente y por cada persona le voy a pagar un porcentaje, le voy a pagar un dinero. Eso es un modelo de asociación sin que se tenga que hacer un contrato como tal. Debe haber, preferiblemente, un contrato donde se exprese cuáles son las condiciones, porque no siempre el dueño del predio va a ser el mismo. Puede que con el papá, con el propietario yo haga algo, es el papá de una familia, él puede desaparecer y posteriormente los hijos pueden correrse un poco para atrás, en ese caso es necesario el contrato. Pero el buscar asociaciones que me permitan a mí generar disminución de costos y de gastos es una cosa muy importante y que ayuda a la creación del negocio. Recuerdan que nosotros hablábamos de unos costos previos al inicio, es decir, la preinversión. Esos costos van a ser mayores o menores dependiendo de qué tantas asociaciones tengamos en la empresa. Bien. En segundo lugar, recuerden que la empresa va a tener unas actividades. El negocio que yo voy a hacer, voy a tener unas actividades. Retomemos el ejemplo que pretendo trabajar para el presupuesto. Las actividades que yo necesito hacer para producir una bebida rehidratante para deportistas es, primero, pues debo asegurar que tenga un agua filtrada. Segundo, debo mezclar esa agua. Llámese esa mezcla hervida o solo licuada, mezclada. Debo hacer una mezcla con saborizantes, sales y todo lo que me aconsejen quienes saben del tema y que son los encargados. Entonces, esa actividad de mezclar, primero debo tener el agua. Eso es un insumo y eso cuesta porque voy a hacer agua purificada, es agua para consumo humano, entonces eso cuesta, eso no es tomar agua de la llave porque tenemos inconvenientes si esa agua no está debidamente higienizada. Debo conseguirme unas sales minerales, tiene un costo y las voy a mezclar. El proceso de mezclar esas dos es una actividad. Luego de eso las voy a homogenizar, luego de eso las vamos a empacar, eso son actividades. Y cada cosa de esas que estoy mencionando tiene asociado un costo a la maquinaria que voy a usar, al valor de los insumos, más todas las otras cosas que vamos llevando así paso a paso. Bien, después de que la empaco, si la voy a empacar en bolsa, si la voy a empacar en botella, esa es una cosa, o la empaco en un botellón para luego venderla por vasos de 11 onzas, 12 onzas, 7 onzas, cada uno va a determinar cómo lo va a hacer. Esas actividades, cada una actividad, desde cuando yo recibo mi materia prima, la mezclo, le hago un proceso, hasta cuando se la voy a entregar al cliente, esas son actividades que tienen costos asociados. Uno, por el valor de la actividad, dos, por el personal que interviene y tres, por los recursos que utilizo. Entonces, hay que mirar que ese negocio requiere una serie de actividades. Esas actividades y esas asociaciones son claves. Luego voy a utilizar unos recursos. No, me dirán, bueno, pero es que en las actividades ya dijimos que vamos a utilizar una mezcladora, una licuadora, no, ojo, eso es para el proceso, para las actividades. Pero yo necesito, por ejemplo, un mesón. Si voy a picar fruta, supongamos que vamos a licuar fruta y la vamos a mezclar con algo. Necesito un mesón. Ese mesón es un recurso. Yo necesito contactar a los proveedores. Mis proveedores, de pronto estoy produciendo mucho, no son solo los de la fruta de ahí del mercado local, sino que voy a tener como proveedor a alguien de Bogotá. Entonces, necesito contacto, necesito recursos, conexiones telefónicas, conexiones por computador, necesito internet para estar haciendo contactos con mis proveedores. Esos son recursos y esos recursos tienen un costo. Entonces, todos esos recursos van a incurrir en un costo que yo debo tenerlo en cuenta para antes de iniciar y también una vez que yo inicie, cada cuánto debo renovar esos recursos. Compro un computador y un acceso a Internet. El Internet tengo que pagarlo mensualmente. El computador me puede durar 4 o 5 años de vida útil, ya tengo que renovarlo, entonces debo pensar a futuro cada cuánto tengo que renovarlo.
me compré una máquina y cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento. Entonces, esos recursos yo debo prever cuánto me van a costar y cuál va a ser el costo y la periodicidad de ese costo. Ese recurso lo voy a comprar una única vez o voy a tener que estarlo comprando. Cada cuánto debo renovarlo. Entonces, esos son recursos. Entonces, esa parte la llaman la parte izquierda o parte lógica del negocio, que debe ser muy lógica, muy exacta y debo prever qué recursos, qué actividades y qué asociaciones debo tener para poder obtener, para poner en funcionamiento mi unidad de negocio, mi proyecto, sea el que sea. Eso es lógico porque no me puedo, como decimos en Colombia, no me puedo descachar. Con que yo no calcule un recurso, luego me va a faltar y en plena producción es mayor el costo. Eso lo comparan un poco con el cerebro humano, donde dicen que la parte izquierda es la lógica y la parte derecha es la emocional. Entonces, esa parte lógica tiene que ver mucho con recursos y debo de vigilarla porque eso me va a generar a mí unos costos. Y esos costos debo determinar si son pagaderos una vez, muchas veces, periódicamente o por cada persona. Entonces, debo definir eso. Vayan tomando nota para que lo vayan eh, detallando en su unidad de negocio y en el negocio que tienen propuesto para que puedan funcionar y puedan hacer el presupuesto que esperamos hacer. Esa es la parte del lado izquierdo, que es la parte lógica de nuestro negocio y la que nos permite que el negocio funcione adecuadamente y que no nos vayamos a descachar en los cálculos de lo que necesitamos para poder producir. Pero luego viene la parte hecha, que viene la parte emocional. Eso es el valor. Muchos de ustedes en este momento, yo les acabo de decir valor y deben estar diciendo, los que hayan visto este video o que lo estén viendo y estén prestando atención van a decir, venga, espere. Pacho dice que los recursos y las actividades y las asociaciones pueden tener un costo y ahora nos habla de valor. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para que se hagan una idea, a mí, mi mamá, antes de fallecer, me regaló un rosario, una camándula que se llama. Esa camándula tuvo un costo, a ella le costó. ¿Cuánto? No sé. Quizás a ella le haya costado muy poco. Pero el valor que tiene para mí hoy en día es que es quizás de las únicas cosas que conservo de mi mamá y que me las regaló mi mamá. Entonces, mucha atención, el valor no está asociado al costo. Nos puede costar, pero el valor está asociado más con la forma en que yo valoro las cosas. Cuando ustedes piensan en valor, normalmente piensan en algo emocional. Yo pienso el valor que tiene mi hijo, el valor que tiene mi estudio, el valor que tiene este tiempo que ustedes le están dedicando a seguir esta carreta que yo les estoy hablando, tiene un valor para ustedes porque o están aprendiendo o se están decepcionando. Entonces tiene un valor positivo o negativo o tiene un valor. Las empresas y los negocios tienen ese mismo sentido y tienen un valor que lo debe generar la empresa y lo debe generar el actuar de quienes trabajan en la empresa para quienes están afuera de ella. Entonces, el valor es algo agregado. Se los voy a colocar de otra manera diferente. Supongan que ustedes tienen un restaurante y lo colocan enfrente de quien ya tenía un restaurante y ofrecen exactamente la misma comida. Pero la gente prefiere ir a su restaurante porque cuando llegan, va entrando y el portero me dice, don Pacho, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue ayer? Empezando porque ya me saludó, fue por el nombre. Y ya me hace creer que está interesado en cómo me fue y cómo estoy. Entonces, eso es valor agregado. Cuando yo llego, normalmente, si no hay mesa, quien atiende las mesas me dice, regáleme un minutico que ya tenemos una mesa disponible o permítame le armo un lugar especial para que usted se pueda sentar. Eso es valor. En el restaurante de enfrente, cuando yo llego, buenas, ¿qué quiere? Si me saluda. Segundo, si las mesas están llenas, pasa una mesera y me dice, no hay cupo.
vuelva más tarde. Entonces, ahí es donde nosotros estamos generando valor y eso tiene que ver es con la parte emocional, por eso lo colocamos a la derecha del negocio. La parte emocional, aunque muchas veces no cuesta, sí genera valor. Muchos de ustedes si han trabajado o si han asistido a actividades, por ejemplo, quienes van a la iglesia, no importa la religión que profesen, quienes van a la iglesia están en grupos de oración no porque les den dinero, sino porque están recibiendo algo de corazón. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr a través de nuestro negocio. Cuando hacemos una actividad económica, un proyecto, no es solo entregar el producto y ya, sino que es la forma como se entregue, la forma como se le haga saber al cliente. Entonces, ese valor, no costo, es lo que nos va también permitir más adelante o cobrar más o no. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un celular de alta gama de Samsung vale 4 millones, 5 millones? Hay uno que está de moda que se dobla, cuesta 5 millones y un iPhone cuesta 10 millones, porque la gente le tiene más valor. Y ese valor lo generaron primero de corazón y ahora lo están generando desde economía. Entonces, hay que cuidar en nuestro negocio ese valor porque ese valor es el que nos va a permitir competir y competir tanto en el servicio como más adelante nos va a permitir generar más ingresos porque normalmente cuando uno vende no un producto sino una experiencia, la gente queda muy agradecida con la experiencia y prefiere repetir la compra y regresar. Entonces el valor es una parte importante. Y de nuestro negocio están los clientes. Ojo, los clientes son parte muy importante. Nosotros hemos escuchado, por lo menos yo en el medio escucho mucho, que el cliente tiene la razón, que el cliente se debe atender. La razón es que todo cliente sí se debe atender, se debe consentir, no permitir que nos transgredan y que nos haga sentir mal, pero el cliente debe ser atendido porque el cliente es quien nos genera a nosotros la razón de ser, es la razón final de nuestra unidad de negocio. Entonces, esa relación entre la empresa y los clientes normalmente debe ser de corazón, debe ser de emoción. No está bien que ustedes entreguen un producto si ese producto no va acompañado de una experiencia. Por lo tanto, dentro de las cosas que tenemos nosotros en cuenta en esa relación, se denomina la relación con el cliente, el cómo estoy tratando al cliente. Por un lado, cuando él me contacta a través de su computadora y me dice quiero obtener su servicio, a través de su celular, quiero acceder a su servicio, ¿cómo lo estoy tratando? Un letrerito que le dice espere 50 minutos para que sea atendido, o un letrerito que le dice, tenemos su número que es tal, por favor, si usted desea que lo contactemos, escriba que sí y no, en este momento es imposible atenderlo, pero una vez que nos desocupamos lo vamos a contactar. Fíjense que la diferencia es bastante grande entre un letrero que diga no hay servicio a un letrero que diga por favor déjeme sus datos y lo contactamos más tarde. Pero adicionalmente le cumplimos la promesa. Entonces, más tarde va a recibir una llamada, mire, tuvimos una llamada suya, el sistema estaba ocupado o nuestros operadores estaban ocupados, nuestro personal estaba ocupado solucionando un problema, pero ahora sí estamos dispuestos. Entonces, eso genera una relación entre el valor que le estamos dando a la empresa y la experiencia que quiere el cliente. El unir esas dos nos permite que el negocio siga en marcha. Y finalmente, en esta relación con el cliente, entonces nosotros tenemos los canales. Los canales de distribución no es otra cosa sino el cómo le vamos a llegar al cliente. El canal de distribución es cómo le voy a entregar mi servicio al cliente. Se lo entrego directamente. Supongamos el ejemplo que estaba trabajando ahorita es producir el ejemplo que estábamos trabajando en el módulo anterior, en la parte inicial de presupuesto, es producir bebidas rehidratantes para un polideportivo que está a 2 kilómetros de un municipio y que no hay tienditas alrededor. Nosotros tenemos una alternativa y es producimos y se lo vendemos al polideportivo y ya lo van a vender.
Esa es una distribución indirecta donde yo estoy produciendo algo, pero no tengo nada que ver con el cliente, con el consumidor. Y aquí entonces hay un concepto que deben tener claro. ¿Quién es el cliente y quién es el consumidor? ¿Será que siempre el cliente es el mismo consumidor? Ojo con eso. Les pongo un ejemplo. En un colegio, ¿quién es el cliente? ¿El papá o el niño que estudia? El cliente es el papá, porque él es el que contrata el servicio. ¿Y quién consume el servicio? El hijo. Entonces, en esa relación, en esos canales de distribución, vamos a encontrar que muchas veces el cliente no es el mismo consumidor y que entre más se acerque el uno al otro, que mi cliente sea el consumidor, por ejemplo, en quien tiene un salón de belleza, su cliente es el mismo consumidor normalmente. Entonces, la relación tiene que ser de más corazón, la relación con el cliente debe ser mucho mejor. Y estamos haciendo una entrega uno a uno. Diferente, productos como las gaseosas Coca-Cola, que lo produce una persona, se lo vende una bodega, esa bodega distribuidora se lo vende a un minorista y el minorista se lo hace llegar al detalista, que es el que lo vende en las tiendas. Eso es una relación bastante dispersa y tiene un problema para quien produce el producto. Y es que si el precio normal de la gaseosa es 2.000, yo tengo que producir la gaseosa por lo menos a 800 para que el de la bodega gane 200, el minorista gane 300, el detallista gane 400 y entonces hay una cadena que le aumenta el valor del producto a mi consumidor final, que ese consumidor final es quien en últimas mantiene mi unidad de negocio. Entonces, esa parte es muy importante que la tengan en cuenta, que tengan el detalle y que lo calculen, porque todo eso nos va a generar de alguna manera costos. La, las asociaciones tienen un costo, las asociaciones generan un costo. El mantener una asociación genera un costo, sea porque yo pago una afiliación o sea porque la asociación puede ser, supongamos que es de las bebidas rehidratantes. Entonces, una asociación puede ser que yo a los que me venden la fruta, ellos se comprometen a siempre tenerme la fruta disponible y darme prioridad para vendérmela, pero yo me comprometo a que se las compro 10 pesos más caro, 50 pesos más caro, 100 pesos más caro por unidad que se lo compran los demás. Entonces, eso tiene un costo, esa asociación. ¿Qué más tiene costo? Nuestras actividades. Todas las actividades desde un principio, hace un momento les mencionaba, van a tener un costo. Y esos costos no los podemos asumir nosotros, sino que se lo tenemos que trasladar al cliente. Los recursos. Todos los recursos que yo consuma para generar mi producto o servicio siempre van a generar un costo y ese costo necesito recuperarlo. Cuando hablamos empresarialmente, costos y gastos, el costo se lo traslado al producto. El gasto no sé si lo pueda recuperar, ya vamos a ver un poco sobre eso. Y el generar valor tiene un costo, porque el que yo le dedique más tiempo a un cliente para poderlo atender, para darle satisfacción a su necesidad, eso significa que esa persona deja de atender a otro y tengo que contratar a alguien más para que cubra esa demanda. Entonces, todo lo que está al lado izquierdo, que es el cómo funciona mi negocio, me va a generar costos y debo detallarlo, debo tener en cuenta cómo lo voy a hacer para poder sacar mi presupuesto. Debo determinar qué asociaciones y qué costo me van a tener. Debo determinar qué actividades y cuánto me van a costar, qué recursos voy a tener para desarrollar esas actividades. Debo tener en cuenta cuál va a ser el valor agregado que le doy a mi producto. Recuerden, valor tiene que ver con la emoción, con el sentimiento, con lo que yo le genere a mi cliente. Y los clientes, debo tener en cuenta cómo es que yo voy a tener esa relación con ellos y esa relación va a ser también debida a los canales de distribución y voy a tener en cuenta si yo le voy a llegar directamente al cliente, si voy a tener un intermediario. Sí, recuerden que yo hablaba en otros módulos del caso de que quería montar un emprendimiento turístico en el Cañón del Conveima
y resulta que yo decidí que yo no me voy a poner a hablar con los clientes, sino que más bien una empresa turística sea el operador, eso ya va a aumentar el costo porque yo le vendo el plan a la empresa turística paga una comisión a su vendedor y ese sí es quien atiende a la persona que finalmente yo soy quien lo voy a llevar por la ruta turística. Entonces, eso me genera algunos inconvenientes si no tengo una asociación adecuada. Esos costos debo calcularlos previamente para que después no tenga pérdidas en mi negocio. Porque finalmente esos costos, si yo los administro bien, los calculo bien, van a permitir que mis ingresos sean lo suficiente para mantener mi negocio funcionando y funcionando bien. Entonces, este es el modelo de negocio. Ténganlo en cuenta para solucionar esas 4 preguntitas que tenemos previamente. ¿Las recuerdan cuáles son las 4 preguntitas que tenemos previamente? ¿Sí o no? ¿Cuánto voy a producir? ¿Dónde lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y con qué lo voy a producir? ¿Por qué razón? Porque es que eso se convierte en mis asociaciones que me van a permitir tener al alcance todas mis actividades y desarrollarlas bien, que a su vez, si estoy bien planeado y lo he calculado bien, voy a tener los recursos necesarios para desarrollar mi proyecto, que una vez que lo tenga en marcha, me va a permitir acercarme a los clientes a través de una relación que sea directa o indirecta, amable o poco cordial, y a través de unos canales que le voy a llegar a hacer llegar a mi cliente el producto. Puede ser directa o indirectamente, puede ser a través de un intermediario, de 2 intermediarios. Les mencionaba el caso Coca-Cola. Coca-Cola produce, Coca-Cola le vende a unas bodegas, esas bodegas son distribuidoras y hay toda una red. También Coca-Cola vende directamente a el tendero, pero el tendero le vende al cliente final. Es decir, Coca-Cola casi nunca tiene una relación directa. Cuando se trate de servicios, los servicios van a ser un canal de distribución directo, donde yo vendo mi servicio turístico y se lo vendo directamente al turista que quiere tener una experiencia y disfrutar de ese servicio. Todo esto es importante porque esto es lo que me da el indicador de los costos asociados a cada una de estas partes, a las asociaciones, costos que tienen las actividades, costos de mis recursos y asimismo sé qué tanto le puedo destinar a generar un valor agregado a mi producto. Finalmente, todo esto es para mimar al cliente y que el cliente nos genere los ingresos necesarios. Recuerden, por favor, siempre, lo importante no es adquirir un cliente. Lo importante es que el cliente compre por segunda vez. La recompra y la referencia, cuando un cliente me llega a mí y me dice, es que a mí me envió Pedrito que estuvo con ustedes el año pasado y le gustó, entonces me dijo que viniera acá. Cuando el cliente, cuando a mí me dicen, cuando yo hago una encuesta de satisfacción y el cliente me dice, yo lo recomendaría y lo recomendaría porque la atención fue amable, porque fue agradable, porque cuando eso sucede, he calculado bien mis costos, he podido colocarle valor agregado a mi negocio y finalmente mi cliente me lo retribuye con ingresos directamente o porque me ha referenciado. Bien. Entonces, con esto terminamos el preparatorio de lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué es lo que necesitamos? En esta parte del taller, ustedes lo que deben es, teniendo como base lo que trabajamos en los 30 minutos antes de este módulo, que era el presupuesto, mirar qué actividades necesito hacer antes de arrancar, qué equipos, máquinas necesito para cuando vaya a arrancar y cuáles insumos necesito una vez que arranque, cuáles insumos necesito y cómo los voy a necesitar. Por cliente, lo voy a necesitar por grupos de personas, lo voy a necesitar por producto. Entonces, hagan esa listica de qué necesitan, cuánto necesitan, cuándo lo van a necesitar y si es necesario comprarlo periódicamente. Pensando, por favor,
en el modelo de negocio, no olviden que tengo unas asociaciones claves, unas actividades claves, unos recursos claves que no me pueden faltar, ninguno de esos tres pueden faltar porque mi negocio no funciona, y con eso genero un producto o un servicio que antes de entregárselo al cliente le doy un valor agregado. El valor agregado es algo de la experiencia que va a recibir el cliente. Eso es a través de una relación que tengo con el cliente y a través del canal de distribución que voy a llegar. Y todo eso genera finalmente que nuestros ingresos se vean afectados positiva o negativamente. Bien, entonces, por favor, hagamos el ejercicio, hagan su listica, detallen los proyectos y nos veremos en el próximo módulo que ya va a ser aterrizar el presupuesto y realizar los cálculos que sean necesarios. Les agradezco a quienes aún continúan en el curso. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en el próximo módulo. Hasta pronto.